estructural. Siempre que nos preguntáis, bueno, ¿y los áridos reciclados cómo quedan? ¿Y los áridos reciclados del hormigón? ¿Y los áridos reciclados del hormigón? Y siempre nos preguntáis por lo mismo, ¿no? Pues no ha habido cambios en los áridos reciclados. Pero bueno, vamos a ver un poco unos conceptos que yo creo que es importante tener en cuenta. Me gusta siempre que hablo de circularidad, me gusta poner esta imagen. Y además, como somos poquitos, os voy a hacer la pregunta y, bueno, oye, si queréis, ¿para qué se pone el apicultor la protección? ¿Alguien me sabría responder a la pregunta? Venga, vamos a hacerlo un poco interactivo. Manuel, tú que estás activo, ¿para qué se pone el apicultor la protección? Nada, ¿nadie contesta? ¿A mí me Sí, dices? sí, a cualquiera, sí, pero vamos, Manuel, como soy el último en hablar. Pues no sé, yo he visto a muchos apicultores, de hecho, mi hijo trabaja con abejas algunas veces, ¿eh? Y no se pone protección, Bueno, no se pone la protección, eso yo lo veo muy arriesgado, ¿vale? no se la pone. Bueno, Es pero curioso. bueno, Y no le vale, pican, ¿eh? Y no le bueno, pican. no lo sé. No sé. ¿Ves? Tú me lo has dicho y no le pican, ¿no? Básicamente tú estás dando por hecho, estás interpretando que el apicultor se pone la protección para que no le piquen las abejas. Evidentemente. Y probablemente si pregunto, todo el mundo me dirá lo mismo. Y yo digo que es una respuesta errónea, incorrecta. Yo ¿Por también. qué? Porque no se Pues, la pone para que para que no le piquen las abejas. El apicultor se pone la protección para coger miel, que es su objetivo. Su objetivo no es que no le efectivamente. piquen las abejas, su objetivo es coger Claro. miel. Si no se acercara a coger miel, no hacía falta. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y cuando hablamos de economía circular, pues tenemos que saber lo mismo, que siempre estamos hablando cuando tenemos que pasar de una economía lineal a una economía circular. Y entonces nos tenemos que centrar en reciclar. Y siempre nuestro objetivo es reciclar, reciclar, reciclar. No, nuestro objetivo no es reciclar, nuestro objetivo es no extraer. Si atendemos a la pirámide de jerarquía de residuos, lo primero que nos dicen es la prevención. Entonces yo lo que tengo que hacer es no consumir recursos. El primer paso en una economía circular es no consumir recursos. ¿De acuerdo? Entonces esto siempre lo dejo yo muy claro cuando hablo de circularidad y de economía circular, es que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo no es reciclar. Reciclar es una herramienta cuando no hemos podido hacer otra cosa. Nuestro objetivo tiene que ser no consumir recursos naturales, que es el problema que tenemos, que estamos consumiendo más recursos naturales de los que la Tierra es capaz de, digamos, de renovar. Bien, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos cómo consumimos menos recursos. Y esto es una decisión de diseño, una decisión de proyecto. Lo que nos dice el código estructural, que no ha cambiado, es que los edificios convencionales hay que diseñarlos para una vida útil de 50 años, mientras que los edificios singulares sí que nos dicen que los diseñamos para una vida útil de 100 años. ¿Y por qué no diseñamos todos para una vida útil de 100 años? No vamos a ser más sostenibles, no vamos a utilizar menos recursos, no vamos a ser más circulares si los diseñamos para 100 años que si los diseñamos para 50. ¿Se puede hacer para 100 años? Perfectamente, si los hacemos ya para los edificios singulares y lo hacemos también para obra civil. ¿Por qué los edificios convencionales seguimos, digamos, diseñándolo para 50 años? Y luego cuando me viene y me dice, ya, pero es que los edificios cambian de uso a lo largo de su vida útil, entonces a los 50 años pues, a lo mejor tienen un uso diferente, lo diseñamos para residencial y ahora es una tienda en el centro de Madrid. Bueno, pues digamos, tengamos criterios de diseño que nos permitan hacer los edificios funcionales. Y a lo mejor tenemos que quitarnos un poco de la idea de la cabeza de que no tenemos que hacer luces de 4 metros y tenemos que hacer luces de 7 o de 8, ¿vale? Para que sean funcionales independientemente a lo largo de su vida útil, independientemente del uso que se le vaya a dar, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es la primera idea que quiero trasladar y esto no tiene nada que ver con, vamos, el código estructural no ha cambiado con respecto a la EHE, pero vosotros como arquitectos creo que ya tenéis que empezar a plantearos que la vida útil de los edificios a lo mejor tiene que ser 100 años. ¿Que va a salir un poco más caro el edificio que se lo haces para 50? Evidentemente. Pero también tenemos que ver un poco la vida útil del edificio en su conjunto. Yo cuando me compro una casa no quiero, digamos, quiero que sea que dure lo más posible. Yo quiero que la hereden mis hijos y que mis hijos la puedan seguir utilizando. Entonces, yo creo que es una idea que tenemos que empezar poquito a poco a trasladar a las promotoras, que la vida útil de 100 años es mejor que la de 50, que los usuarios lo van a valorar. El segundo concepto es si tenemos, vuelvo otra vez un poco a lo que he hablado antes de huella de carbono, es lo mismo. Si yo utilizo pocos, digamos, hago un uso eficiente del material y hago una estructura muy esbelta, estoy consumiendo muy pocos recursos. Y a su vez, cuando llegue la vida al final de la vida útil del edificio y tenga que demolerlo, voy a generar muy pocos residuos que luego vaya a tener que reciclar. Con lo cual, hay que ser muy eficiente en el uso del material. Son los principales, digamos, los principios básicos de la economía circular. Hacer las cosas durables y utilizar el menor o la menor cantidad de material posible, siempre haciendo un uso eficiente del material, un uso correcto. Entonces, dicho esto, ya vamos a la parte de áridos reciclados. Y lo que dice el código estructural no cambia con respecto a lo que decía la EHE.
nos permite hacer un porcentaje de sustitución de áridos reciclados en el hormigón de un 20%. Es decir, yo puedo sustituir, y solo del árido grueso, ¿de acuerdo? Con unos criterios técnicos, siempre que tengan una absorción por debajo del 7% y unos coeficientes de Los Ángeles menor del 40%. Es decir, yo en hormigón estructural, y resalto muy bien lo del hormigón estructural, porque hay mucho hormigón en una obra que no es estructural, en hormigón estructural puedo sustituir el árido grueso en un 20% por árido reciclado. Y ese árido reciclado tiene que ser árido proveniente de hormigón sano, ¿vale? No puedo utilizar cualquier tipo de árido. O sea, al final esto va muy en la línea de que lo que tenemos que hacer es una buena demolición, una demolición selectiva y separar los diferentes tipos de materiales de manera que me quede la estructura y yo la demuela y ese árido, digamos, de hormigón lo pueda reutilizar reciclándolo en hormigón nuevo. La resistencia a compresión inferior a 40 megapascales, pues realmente en edificación influye poco porque prácticamente todos los hormigones que se utilizan en edificación tienen una resistencia a compresión inferior a 40 megapascales, con lo cual no es una restricción para vosotros. Pero bueno, esta es la limitación en hormigón estructural. ¿Cuál es la limitación en otro tipo de hormigones? Ninguna. Es decir, luego lo veremos, en hormigón de limpieza, en hormigón de relleno tal, puedo utilizar el árido reciclado hasta el 100%, incluso finos, ahora lo veremos. Cuando utilizamos árido reciclado, cosas que tenéis que tener en cuenta que es importante, es que la huella de carbono de los áridos reciclados es ligeramente, no muy superior, pero es ligeramente superior al del árido natural, por un tema de transporte, ¿no? De llevarlo a la planta de reciclado de áridos y devolverlo a la obra. Un poquito superior, con lo cual si estáis utilizando áridos reciclados, que sepáis que la huella de carbono que vais a integrar en el edificio es ligeramente superior. La disponibilidad de áridos reciclados con marcado C para hormigón todavía sigue siendo escasa en España, ¿vale? Muchas veces decimos utilícense y luego no encontramos en el mercado. Tened cuidado cuando vayáis a prescribir áridos reciclados, si queréis prescribirlo, aseguraos de que hay plantas de árido reciclado cercanas a vuestra obra, porque tampoco tiene mucho sentido traer el árido reciclado de, no sé, de 400 o 500 kilómetros, ¿vale? Y luego también tienes que tener en cuenta que la dosificación de cemento con áridos reciclados también suele ser ligeramente superior a la dosificación de un hormigón con áridos naturales, con lo cual el cemento va a aportar una huella de carbono también mayor. ¿De acuerdo? Lo digo porque el árido reciclado no es la panacea y no es lo que nos va a solucionar todo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sobre todo para reducir, digamos, el consumo de recursos, no tanto por un tema de descarbonizar, que eso es algo importante que tenéis que tener en cuenta. Bien, ¿dónde conviene utilizar áridos reciclados a tope? En todos los hormigones no estructurales, porque ahí podemos ir hasta un porcentaje de sustitución del 100%. Podemos utilizar finos, podemos utilizar todos, no nos pone ningún tipo de limitación. Todos los hormigones de limpieza que tengáis en una obra para cimentaciones, podéis utilizar áridos reciclados. Todos los hormigones de rellenos en zanja, que en obras hay bastantes, podéis utilizar áridos reciclados. En bases de hormigón, que en entornos urbanos, como bases de firmes en urbanizaciones, que se utilizan mucho esos hormigones pobres, ahí se pueden utilizar áridos reciclados al 100%. Utilizadlos ahí, utilizadlos en esos usos. También os digo que si se utilizan ahí, no quedan áridos reciclados en España para utilizarlos en hormigón estructural. Es decir, no tenemos áridos reciclados a día de hoy. Si los utilizáramos en todo el hormigón de limpieza, todo el hormigón de relleno, todo el hormigón no estructural, no tendríamos áridos reciclados suficiente para cubrir esa demanda. Lo digo porque muchas veces cuando hemos dado las charlas del código estructural, siempre está la gente, es que nos estáis limitando a la utilización de hormigón reciclado, porque estáis limitándolo al 20%. La contestación que siempre ha dado el Ministerio es, si tenemos una limitación del 20% y no la alcanzáis, ¿para qué queréis una limitación mayor? Es decir, si tenemos 20% y no estáis utilizando ese 20%, ¿para qué queréis ampliarla? Bueno, el razonamiento es muy lógico. Empecemos a utilizarlo donde tenemos, digamos, un hormigón que no tiene una responsabilidad estructural elevada, y luego a partir de ahí, hagámoslo. ¿Por qué estas limitaciones? Bueno, aparte de que hay diferentes criterios técnicos de fluencia del material y demás, básicamente es porque los áridos reciclados tienen una calidad inferior a los áridos naturales. Es así, ¿de acuerdo? Como cualquier producto reciclado. Tú cuando reciclas sucesivamente diversos materiales, la calidad del producto generalmente va descendiendo. En este caso, pues es así. Entonces, utilizarlo en hormigones estructurales, pues quiera que no, pues da un poco de reparo y hay que colocar estas limitaciones. Si se tiene muy bien controlada la calidad de los áridos, si se tiene muy bien conocido, digamos, el origen de la procedencia del material, se pueden utilizar áridos reciclados casi digamos, os diría de forma generalizada. Estos son estructuras y estructuras, en el caso de la escalera es una estructura, es hormigón estructural, y es un 100% de árido reciclado, grueso, ¿vale? Ha sustituido el 100% del árido reciclado de ese hormigón, está hecho con, vamos, el 100% de ese hormigón del árido grueso es reciclado. ¿Por qué? Pues porque estaba muy bien controlado digamos, esa procedencia del árido,
porque además los procesos que utiliza esta gente, no quiero dar nombres comerciales, pero los procesos están en Cataluña, pero los procesos que utilizan esta gente para reciclar los áridos son procesos muy modernos, tienen en cuenta muchísimas cosas, controlan muy bien la absorción de los áridos, entonces al final pueden fabricar un hormigón de muy alta calidad con áridos reciclados, pero porque hace muy bien las cosas y controla muy bien las cosas. Con criterio general eso en España no se está haciendo. Y si podéis ver a mano derecha, ahí tenéis unos pavimentos, estos son los pavimentos de la misma oficina, todo está en la misma zona, y ahí encima podéis ver el color del árido, que es color casi, vamos, hay muchísimo árido cerámico. Veis el color del hormigón y no es un color gris, es un color más bien rojizo, ¿no? Y es porque tiene muchísimo árido reciclado procedente de residuos cerámicos. Y en el caso de los pavimentos, en este caso, que es un hormigón no estructural, es las soleras, que lo están utilizando, digamos, no como un hormigón estructural, han utilizado 100% de árido reciclado, tanto el grueso como fino. Es decir, no hay ni una pizca de árido natural en este hormigón. Pero decir que primero vamos a hacer un hormigón durable de 100 años, luego vamos a hacer un hormigón esbelto que consuma pocos recursos y luego cuando hayamos hecho eso vamos a utilizar áridos reciclados con las limitaciones del código estructural en hormigón estructural e intentando utilizar los áridos reciclados allí donde el hormigón no es estructural. Esto es un poco lo que quería comentaros del código estructural.